Gracias a quienes integran a la señal de los medios comunitarios de Corape. Hoy tenemos de invitada a Lorena Piedra. Ella es experta en seguridad e inteligencia de Estado. Estimada Lorena, qué gusto tenerla aquí en los estudios de Corape. Buenos días. Buenos días, Elba. Un saludo cariñoso a tu distinguida audiencia. Gracias. Gracias a usted por el tiempo. Hemos tenido varios diálogos sobre la crisis de inseguridad y carcelaria. Estos hechos se siguen registrando en el país lamentablemente y se agudizan. Hace poco, enfrentamientos en la penitenciaría del Litoral, el asesinato al alcalde Agustín Intriago y atentados en Esmeraldas. Empecemos con las cárceles. Algunos analistas lo señalan como acciones de las bandas para ganar territorio. Pero, ¿qué está pasando de verdad al interior de las cárceles? ¿Cuál es el mensaje que quieren dar estas organizaciones delictivas con estos hechos? Bueno, Elba, este es un hecho complejo, pero lo voy a poner o intentar poner en fácil. En primera instancia, nosotros tenemos una estructura estatal que desde el año más o menos 2013-2014 se está retirando de los centros de privación de libertad, de los centros de detención, con el tema de que bajó el precio del petróleo, no tenemos presupuesto y nos retiramos. Y cuando el Estado se retira de los centros de privación de libertad, retira también la garantía de derechos y de derechos, no de libertades, pero de derechos que son básicos a las personas privadas de la libertad. No es no es ningún secreto, por así decirlo, que en la cárcel de Cotopaxi el acceso a agua no es regular, solamente llega en determinadas horas al día, en determinados pisos, los pisos bajos, las personas que están en los pisos altos tienen que acarrear el agua y, como tú sabes, en un centro de privación de libertad, el Estado no te dota de jabón, de papel higiénico, de pasta dental, de toallas sanitarias en el caso de las mujeres, o incluso de preservativos en el caso, y esto es muy grave, sobre todo para las personas que pertenecen a diversidades sexogenéricas. Esto les deja como en una situación bastante grave a las personas privadas de la libertad, porque más o menos desde ese año, igual desde que se inaugura la cárcel allá en Cotopaxi, no había el acceso a agua, pero se inauguró. Esto fue obviamente una negligencia, porque si no tienes agua, ¿cómo lo haces? Sin embargo, las personas privadas de la libertad, no solo ahí, yo te estoy poniendo un caso, se vieron abocadas a asociarse para garantizarse lo básico: agua, comida, medicinas. Mira, la situación es tan grave que en algunos motines de pabellones masculinos han pasado a pabellones femeninos, han violado a privadas de la libertad mujeres, y estas mujeres tienen dificultad para acceder a pruebas de VIH. ¿No? La situación de derechos humanos es muy grave ahí y yo te estoy hablando de un proceso acumulativo que se convierte en un tema bastante grave. Los informes de las comisiones de derechos humanos que vinieron a revisar el tema, ¿no es cierto?, y auditar, luego de las primeras masacres, lo dicen. Entonces, esto es un tema súper grave y la retirada del Estado, fortalece a las organizaciones criminales. Ojo, no es una retirada del Estado que aparece con la pandemia o que aparece en el gobierno de Lenín Moreno. Esto es un proceso de larga duración que no toma en cuenta que las personas privadas de la libertad van a salir de las cárceles y tienen que reintegrarse a la sociedad, porque en el Ecuador no tenemos ni pena de muerte ni cadena perpetua, pero la gente dice, ya que se vayan a las cárceles y no es mi problema, ¿no? El común de los mortales razona así. No es así. Son ecuatorianos que mañana, con todas las violencias que viven ahí adentro, van a estar de regreso acá y van a estar dejando sentir todas las violencias y todas las enfermedades que adquirieron ahí adentro. Entonces sí, esto fortaleció a las organizaciones criminales, por un lado. Y solo una cosa chiquita, para no extenderme mucho, lo que pasa ahora ya son actos de gobernanza política de grupos de delincuencia organizada que se han fortalecido por la retirada del Estado dentro de los centros de privación de libertad, pero también de las poblaciones más vulnerables en este país. Y rato lo que quieren hacer es incidir en la política pública. Y en este caso usted hace mención a algo muy importante, y es la retirada del Estado de las cárceles. En este caso también hace mención a todas las falencias que se viven al interior de las penitenciarías, de las cárceles del país. Y quizá esta retirada del Estado de las cárceles, ¿es posible recuperarla
en este, por ejemplo, en este nuevo gobierno que vienen, nuevas autoridades que también tienen la esperanza y toman mucho el tema de las cárceles, la situación, la crisis carcelaria en sus propuestas y hablan de solucionar este tema? Sí, Elba, esto se debe ver como una prioridad. El problema es este, ¿no? Los políticos piensan en la renta, en los votos. ¿Y qué político que te diga, voy a priorizar la población penitenciaria, voy a mejorar la situación? Porque hasta hace poco, ¿no es cierto?, tenías una trabajadora social para 1,000 privados de la libertad, para 800, para 2,000 privados de la libertad, dependiendo del pabellón y del centro de detención del que tú estés hablando, ¿no? Igualmente, falencias en psicólogos, psicólogas, o sea, no se avanzan. ¿Cómo se supone que tú le vas a hacer seguimiento psicológico para construir un plan de vida si tienes a tu cargo 500 personas privadas de la libertad? Es que humanamente es imposible. A lo único que se tiene acceso es quizás a terapias grupales o bueno, hay que hacer una actividad, pues pónganles una película y con eso ya se hace la actividad. Las cosas no funcionan así. Entonces los candidatos, como saben que las personas privadas de la libertad son aquellos en nuestra sociedad a los que nadie quiere ver, a los que nadie defiende, ¿no es cierto? Por poco la gente dice que lancen una bomba ahí, que se mueren todos y se nos acaba el problema, ¿no? Entonces no les genera renta política priorizarlo, pero si tú lo miras, independientemente de la renta política, lo que tienes que hacer es sí, otorgar recursos. Yo no te estoy diciendo darles todo gratis y que no trabajen y que... No, que trabajen las personas privadas de la libertad desde los centros, si ellos y ellas quieren trabajar. Lo que pasa es que no hay un sistema estatal que les soporte eso. Entonces sí, hay que entrar, hay que tomar decisiones fuertes, pero ¿cómo se rompe eso? Con presencia del Estado. Y mira que lo que pasa en los centros de privación de libertad es una cosa, pero el mismo tema de no hay plata para atenderles o porque tú no eres blanco mestizo nunca ha sido prioridad para el Estado ecuatoriano. Esmeraldas, ¿no es cierto? La línea de la frontera sur, las poblaciones indígenas, los barrios donde viven los quintiles más bajos de la población en el Ecuador, retirada del Estado, pero ¿quién se toma esos lugares? Organizaciones, estructuras de delincuencia organizada que tomen en cuenta la vulnerabilidad de la gente, que le dan lo que el Estado nunca les da, que se ganan el corazón, que les generan fuentes de trabajo y que van cooptando las poblaciones. Entonces, imagínate, el gobierno del presidente Lasso no solamente ha tomado una línea de perseguir el delito, que está bien, o sea, no puedes tú como Estado admitir el delito, porque eso no, o sea, no sería un Estado democrático de lo que tú estás hablando, ¿no? Sino un Estado que beneficia a una élite de delincuentes y que le es funcional. Está bien perseguir el delito, pero otra cosa es entrar en una dinámica de confrontación y de guerra, que es lo que ha hecho el presidente Lasso y que nos deja la estela de muertes que tenemos. Entonces, frente a eso, porque se persigue el delito, pero se lo confronta con guerra, las organizaciones criminales dicen, bueno, ya no tengo qué hacer, y por eso se da una ruptura de las organizaciones criminales que ya no pueden hacer negocio con el narco o con asegurar droga o cosas así, y se dedican a chauchas pequeñas porque necesitan el flujo de dinero, ¿no? ¿Cuáles son estas chauchas pequeñas? Pues secuestros, extorsiones, bla, 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 todo esto que está pasando incluso en algunos barrios en el sur de Quito, en otros territorios, ¿no es cierto? La provincia de Los Ríos es tremendamente evidente. Tenemos esto. Entonces, como se les hace tan complicado ya dedicarse a su negocio del narcotráfico, dicen, bueno, incidimos en la política. Y si no se nos hace suficiente financiando candidaturas, porque es obvio que hay un montón de candidaturas en GATS, incluso a la presidencia de la República, que son financiadas desde dineros ilícitos, desde estructuras criminales, no nos funcionan las buenas, pues a las malas. Y nos bajamos a un alcalde, lo matamos y metemos miedo, ¿no es cierto? Y no, le decimos de frente, ¿no? Porque ahí tenemos los comunicados de alias Fito y de las otras organizaciones criminales que ya se han sumado, que salen con policías al lado, que salen con directores de cárceles al lado, que ¿qué es lo que hacen, no? Se ponen a la par con el Estado, incluso a la par de la Policía Nacional, porque ese video de Fito es un horror, en lo simbólico que representa, a eso me refiero. Y dicen, no, con ciudadanos además, vamos a dejar de extorsionar, vamos a dejar de hacer esto, pero ¿en qué punto van a dejar de hacer eso? Porque se les permite realizar el negocio grande, que es lo de la droga, pero esto no es gratuito, ¿no? Y se ponen a la par y le dicen al Estado, tú ya no controlas las cosas, este es un acto de gobernanza criminal. Y tú dirías, bueno, ¿qué me
importa transar con los narcos? ¿O qué me importa transar con estas organizaciones criminales que, mira, no son tan malos, mira, se conduelen de nosotros, ¿no? Importa, porque tenemos que salvaguardar el Estado democrático. ¿Qué garantiza? O sea, ¿cuál es el eje, cuál es el corazón de una democracia? Que tengamos quien vea por los más vulnerables, por los pobres, por las personas excluidas, que nosotros podamos tener quien responda por nosotros, incluso si nos da un cáncer como afiliados al IES. Y no tenemos la plata para una clínica privada, se supone que ahí tiene que estar el IES, ¿no? Pero cuando el Estado es capturado por élites, que pueden ser élites criminales, lo que tenemos ahora, o por otras élites, el Estado entra al servicio de estas élites. Tenemos que salvaguardar el sistema democrático, y eso es gravísimo, eso no es un tema que se debe tratar así nomás, Elba. Y en este caso usted ha hecho mención a algo muy importante y es la incidencia que tienen las organizaciones delictivas en la política. Precisamente tocó un tema lamentable y fue el asesinato, el ataque armado que sufrió el alcalde de Manta, Agustín Triago, quien falleció, quien asesinaron en este ataque armado. ¿Cuán importante es entender la gravedad de esta situación, de la incidencia de las bandas criminales en la democracia del país, el que asesinen a un alcalde? Y no solamente eso, sino es que también estamos en una nueva contienda electoral. La contienda electoral que pasó también se vio atentados contra candidaturas. ¿Cómo también entender este tema? Esto es gravísimo, porque el miedo, si tú no tenías, por así decirlo, cooptada la autoridad del GAD, el miedo te genera que puedas entrar a una relación de cooperación con las estructuras criminales o de integración incluso con las estructuras criminales a base de miedo. Entonces, dejémoslo simple, ¿no? Digamos que la hipótesis es, el alcalde en Manta no quería cooperar. Lo mato. Pero lo mato y ya me eliminó el problema, pensando como organización criminal, sino que el terror que yo genero a base de ese asesinato es capaz hasta de cambiarme la realidad. Y para esto voy a tomar dos ejemplos, ¿no? Escuché declaraciones de la nueva alcaldesa de Manta y le preguntan, bueno, ¿y a usted le han amenazado? Y hay otros funcionarios que han sido amenazados. Y ella dice, no, todo está bien. No, realmente desconozco. No sé por qué lo habrán asesinado al alcalde. Y es como, a ver, se niega la realidad evidente, pues no es que alguien viene y te pega un tiro por las puras y que nadie más conoce en el mismo lugar en que tú trabajas. No es el único escenario de confrontación. Y además, bueno, tú conoces Manta, ¿no es cierto? Tu provincia allá. Entonces tú sabes que eso está completamente militarizado, policializado. Vos te vas al malecón y tienes un despliegue que pocas veces se ha visto pues en el Ecuador, y eso no es evidencia de que no pasa nada. Pues si necesitas tanto militar y tanto policía, incluso en un centro comercial, para que no pase nada, esto te deja ver algo. Y luego las declaraciones del alcalde en Esmeraldas que dice, no, atentados, ¿cuáles atentados? ¿Qué está pasando aquí? ¿No es cierto? Entonces tienes eventos como tan incluso que te podrían parecer fantásticos si las organizaciones criminales a punta de miedo te ordenan decir, porque amenazan tu vida, la de tu familia, y si además, si no coges la coima, te matan, ¿no es cierto? Te dicen, di que los chanchos vuelan. O sea, vos como autoridad tienes que decir, los chanchos vuelan. Y eso es gravísimo, imagínate, porque lo que se está jugando por detrás es la construcción de políticas públicas que nos aseguran a las ecuatorianas y a los ecuatorianos tener un Estado que funcione, y un Estado que funcione no solamente porque el dinero se mueve. Este rato tenemos un problema en el sistema de justicia. Hay un montón de abogados que ya están denunciando, que han sido presidentes del Colegio de Abogados, que dicen aquí las garantías constitucionales solo se reconocen al que coima al juez. Y entonces ese es el tema, ¿no? El sistema de justicia tiene que estar ahí para hacer justicia para todos y todas, no para el que tiene plata para la coima. Se está instalando un modelo de Estado que funcione en base al dinero y que nos va a hacer pedazos, ¿no es cierto? Si es que nosotros dejamos con el voto, votando por las personas incorrectas, a la gran mayoría de esta población. Estimada señorita Piedra, y también le quería consultar algo muy importante que ha llamado la atención por parte de la población. Y bueno, conocemos los atentados violentos que han sufrido en la provincia de Esmeralda, sigue siendo blanco de la violencia, y aquí viene algo muy importante que le quería consultar a usted como experta. La percepción de la inseguridad, porque hay autoridades que en este caso hablan de exageración de los medios de comunicación, de videos editados en las redes sociales y de pánico. La población cuestiona esto, pues estamos evidenciando una realidad. Explíquenos un poco este concepto también para entender. Sí, a ver, la exposición a noticias violentas a nivel psicológico tiene efectos sobre las personas. Entonces,
Incluso te puedes llevar a tener un síndrome de estrés agudo, un síndrome de estrés postraumático, solamente ver una noticia como la que vimos, me parece que fue el año pasado acá, ¿no? De que habían decapitado a unas personas, colgado cabezas, cuerpos, cosas que solo se veían en México. Solo eso te puede llevar a un síndrome de estrés postraumático, ¿ya? Y eso obviamente te empieza a afectar la psiquis, tiene efectos sobre las personas, la exposición solamente a esas noticias violentas, ¿ya? Y eso es un tema que se debe tomar en cuenta. Pero eso es una cosa, ¿no es cierto? Y otra cosa es negar por completo la realidad, ¿ya? Entonces, sí, a mí me preguntaban en otra entrevista que qué pienso de los estados de excepción. Ya, asesinaron al alcalde en Manta, estado de excepción. Perdón, ¿para qué sirve el estado de excepción si ya lo mataron? O sea, yo sí digo ahí sí, para matar el turismo, la actividad. O sea, no es que tú matas a un alcalde y como organización criminal vas a seguir en esa ciudad. ¿Qué pasó? ¿No es cierto? Declararon el estado de excepción ahí, incluso en Guayaquil, no sirvió para nada. Y después de eso, la organización criminal dijo, bueno, no puedo aquí, pues como cucaracha, ¿no? El efecto cucaracha. Se movieron esmeraldas a reventar todo, ¿ya? Entonces, estos temas son bastante difíciles de manejar, pero por otro lado, la probabilidad que tú tienes de tener un accidente por fuego cruzado está ahí, por estar donde no debías en el momento equivocado. Pregúntales a las personas que viven en Quevedo, en Babahoyo, en la provincia de Los Ríos. Es terrible. Entonces, ahí la gente ya sabe que no tiene que salir porque una bala mal parada y la matan. ¿No es cierto? Hemos visto que ya como consecuencia de la declaratoria de guerra por parte del Estado y la respuesta de las organizaciones criminales, hasta niños y niñas fallecen. Entonces eso no es mentira. ¿Cuántos menores de edad? Perdón, no debo decir así. ¿Cuántos niñas y adolescentes ya han fallecido consecuencia del fuego cruzado? Entonces sí, tienes lo de la percepción, tienes medidas que son como poco reales, pero también tienes ya el hecho, o sea, evidente de que hay que ver el tema del Estado, ¿no es cierto?, con las falencias que tiene. O sea, ya no podemos planificar política pública pensando en renta política, pensando que las cosas están bien. Las cosas están mal y se pueden poner peor si es que como ciudadanas y como ciudadanos no meditamos el voto. Esto es gravísimo. Ok, perfecto. Hemos tenido un interesante diálogo. Lastimosamente, por cuestiones de tiempo se nos concluye, pero esperamos tenerla en una próxima oportunidad aquí en los medios comunitarios de Corap y continuar hablando de estos temas que lamentablemente siguen agobiando a nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elba. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Ya regresamos en este su espacio comunitario informativo Ecuador en Contacto.